Buenas tardes, ¿me veis en casa? Buenas tardes, ¿sí se te oye? Perfecto. Bueno, vamos allá. Bueno, lo veis, ¿no? Recordaros. No tengo ni idea de cómo se hace esto. Bueno, os he subido a la plataforma o al aula virtual, mejor dicho, las dos partes del tema 3. Una es la parte de contratos, que son los contratos más importantes en los distintos tipos, que el mayor contenido lo dais en itinerario personal para la empleabilidad, el antiguo FOL. Entonces, como ya muchos tienen y el que no lo tiene, yo lo que he hecho es destacaros aquellos aspectos más importantes de los contratos, ¿vale? Sobre todo de los contratos temporales, en cuanto a cuál es el objeto, su duración, el tiempo, el periodo de prueba, si hay indemnización, si no hay indemnización, lo tenéis en negrita. Y en los contratos formativos, esos son los fundamentales. Luego hay alguna cosita sobre los indefinidos o sobre los de tiempo parcial, etc. Pero los más importantes son los temporales. Como tampoco es de mucho, si alguien tiene alguna duda, que me escriba, ¿vale? Porque quiero empezar la práctica cuanto antes, ya meternos en, que además es la parte fundamental de esta asignatura, es decir, al menos cerca de 6, 5 y medio, 6 puntos, es la parte práctica, ¿vale? Y nos metemos en la última parte de... No sé por qué, aquí lo pruebo en todos sitios y aquí no funciona. Me tiene que ir. Son de estas cosas que uno no entiende. Bueno, entonces, la última parte de los contratos. Una vez que está el contrato, el trabajo, etcétera, el funcionamiento, cualquier modificación, suspensión o extinción del contrato de trabajo, ¿vale? Empezamos con las modificaciones. Modificaciones, cualquier cambio que exista en el contrato pactado con el trabajador. El contrato no se extingue, pero puede haber modificaciones por acuerdo de ambas partes o por decisión unilateral por parte, evidentemente, del empresario. El Estatuto de los Trabajadores recoge 3 supuestos diferentes. Las modificaciones de contrato. La modificación funcional, ahora veremos que puede ser horizontal, en el mismo grupo profesional, ascendente o descendente. Modificaciones geográficas y sustanciales del contrato de trabajo, ¿vale? Cuando hablamos de movilidad funcional horizontal, ordinaria, es la única que no exige ninguna causa al empresario. Es decir, ni hay límite temporal, ¿vale? Ni exige que el empresario dé cualquier tipo de explicación. Lo único que la norma dice es que no se vulneren los derechos fundamentales del trabajador. Es decir, yo puedo estar en el departamento de contabilidad y a partir de mañana, del lunes que viene, o el mes que viene, sigo siendo auxiliar, oficial o jefe administrativo, pasarme a otro departamento, ¿vale? En la misma situación, con la misma categoría. ¿Que puedo hacer
tener menos funciones, sigo teniendo la misma categoría. El salario no se puede tocar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero, insisto, no exige ni límite temporal, como puede ser en otro tipo de modificaciones, ni causa que lo justifique. ¿Vale? Luego tenemos la movilidad vertical o extraordinaria. Exige una justificación por parte del empresario y tiene un límite temporal. ¿Cuál es el tiempo? Pues normalmente es el imprescindible para hasta que se cubra el puesto. Estamos hablando de alguien que pasa a ocupar una categoría superior por necesidades de la empresa. Es decir, en un momento determinado, en un departamento, el jefe de contabilidad se va, le echan o tienen que cubrirlo en los próximos 3 meses y cogen a alguien del departamento y lo ascienden. Vas a ocupar su puesto durante ese tiempo, ¿vale? El tiempo que sea. Pero tiene que tener una justificación. Y, además, esas funciones tiene que tener reconocido el salario, ¿vale? Es decir, tiene que ganar no lo que gana actualmente, sino en el puesto que está ocupando. Y, además, puede tener preferencia a la hora de ocupar el puesto si se tiene unos meses determinados. ¿De acuerdo? Aquí saltar la ordinaria. Que está la otra también aquí. La descendente, es decir, cambio de categoría hacia un puesto inferior. Debe ser un límite de tiempo conocido por causa justificada y el salario no se puede modificar. ¿Vale? Es decir, pues imaginaros, no sé, por las categorías de cada empresa, tú estás trabajando, llevas la contabilidad de la empresa y te dicen, oye, necesitamos a alguien fuera que atienda el teléfono y a la persona que venga. Es otra categoría determinada, pero tu salario no se puede tocar. Y tiene que ser por un tiempo determinado. El tiempo que sea necesario, hasta que se cubra esa plaza o exista una nueva reorganización de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la horizontal, no exige justificación, ni tiempo, ni causa, pero tanto la vertical ascendente o la vertical descendente sí necesitan justificación y es por tiempo limitado. La movilidad geográfica. En la movilidad geográfica la podemos entender desde el punto de vista del desplazamiento o del traslado. Son situaciones distintas. Ahora veremos cuándo se entiende por traslado, que es algo definitivo, y un desplazamiento. Y también se puede hablar de traslado colectivo en función del número de trabajadores de la empresa. Estamos hablando ya el estatuto de los trabajadores. Por cierto, os he colgado también una actualización de la guía laboral del Ministerio de Trabajo al año 2025. Son 1000 y pico páginas, ¿no? Alguien me preguntaba, escribía un día un correo, decir, ¿me tengo que estudiar esto? No, no se lo estudia nadie. Es en un momento determinado, yo quiero consultar algo, voy a la guía laboral o voy al estatuto y consulto. Muchas de las cosas fundamentales son lo que vemos en clase, pinceladas, pero nosotros no necesitamos porque no somos especialistas en derecho ni lo vamos a utilizar, salvo que seáis miembros del comité de empresa o tengáis alguna vinculación, que ahí sí entraréis en más detalle, pero si no, no es necesario. Pero en un momento determinado, curiosidad sobre un contrato, sobre un aspecto determinado, te vas a la guía laboral del propio Ministerio de Trabajo, miras el índice y te vas al artículo y ahí viene hasta la normativa anterior y actualizada, ¿vale? Porque muchas veces te viene recogido todo y la información es la que sea necesaria, ¿vale? En caso de despido colectivo, decimos traslado, le llamamos traslado cuando el tiempo de cambio sea superior a 12 meses en un periodo de 3 años. Si durante más de 12 meses yo he tenido que irme a otro sitio que exige ese cambio de residencia, en un periodo de 3 años he tocado. Es muy sensible la máquina esta. Estamos hablando de traslado.
En cambio, si no excede de 12 meses, en 3 años, estamos hablando de desplazamiento. Y veremos que es muy diferente. Si es traslado colectivo, cuando afecta a un número de personas, tiene que haber un periodo de consultas con los representantes legales de la empresa. Pero si es individual, pueden pasar dos cosas. Una, aceptarlo. Cobro los gastos de traslado y de la familia y me voy. Me dice la empresa, te tienes que ir, no por voluntad propia, porque hay empresas que tú puedes solicitar cambio, yo sé. En el ámbito docente, cada 2 años se abre concurso de traslados para irte a otras comunidades autónomas a trabajar. Siempre que no exija un idioma, que yo sé, para irte a Cataluña tengo que conocer el catalán, o el euskera, o el gallego, o el valenciano. Si lo conozco me puedo ir, si no me puedo ir a otras comunidades. Pero en otras empresas lo mismo, te puedes trasladar. Pero en el caso de... eso es un caso voluntario. Pero cuando a ti te traslada la empresa, que es lo que estamos hablando, tiene que cobrar los gastos de traslado tuyo y de la familia si te la llevas. ¿Vale? Si lo rechazas, tienes dos caminos. Una, me quiero quedar en la empresa. Denuncio, impugno la decisión ante el juzgado de lo social. Y ya sabéis que eso supone acto de conciliación, que lo veremos, o llegar a tribunales. ¿Qué puede pasar? Que le dé la razón a la empresa o que me dé la razón a mí. ¿Vale? Ya estaríamos hablando de otro tipo de cosas. O rescindir el contrato. Yo no me voy, yo no traslado a mi familia, yo tengo niños pequeños, yo tengo mi vida hecha aquí, yo lo tengo todo y no me voy. Pues tengo derecho a una indemnización de 20 días por año, máximo 12 mensualidades. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si lo rechazas y... o sea, que tienes que impugnar ante el juzgado, pero te tienes que trasladar. A ver, yo creo que lo pongo por ahí, hay una sentencia del Tribunal Supremo que te habla de puedes tener toda la de perder si no aceptas. Normalmente esto no te entera de un día para otro, es decir, que viene establecido, a ti te lo comunican con tiempo. Y tú lo que haces es gestionar, oye, yo no puedo irme, yo estoy en esta situación, yo tengo mi familia, tengo mis hijos, o no tengo nada, que no quiero irme, que mi vida es aquí, que soy madrileño de pura cepa y no me quiero ir a otra comunidad, o a otro sitio, o a otro país, ¿vale? Depende de la situación, es decir, que muchas veces, si vemos puestos de trabajo que hay que asumir, os recomiendo una entrevista que venía, no me acuerdo, con una chica que está trabajando en empresas petrolíferas y tienen 230 días de vacaciones al año y ganan más de 150.000 euros al año, ¿vale? Con unas condiciones determinadas, pero es duro. Estás aislado en medio del océano, etc. Entonces habrá empresas que les trasladen o gente que quiera irse. O, bueno, podríamos ver muchos casos. Tú lo gestionas, si no, tú pones la denuncia, pero tú sigues en la empresa, tú no abandonas. ¿Por qué? O puedes decir, yo no quiero, dame la indemnización correspondiente, tal y como establece el estatuto. Que a lo mejor el empresario te dice, pues no te voy a indemnizar, y tienes que pleitear, y tienes que denunciar. El estatuto recoge que en caso de traslado, tienes derecho a rescindir el contrato. Y esa es la indemnización que se establece. 20 días por año. Máximo 12 mensualidades, dependerá del tiempo que llegues, etc. ¿Vale? Que eso lo trabajaremos en la práctica. Pero si no quieres irte, quieres continuar la empresa, tú estás bien, denuncias. Pero sí, si te llega el tiempo de irte, te tienes que ir, aunque tú sigas en el proceso. ¿Vale? A veces se paraliza, depende un poco de ese tipo de cosas. Y luego el desplazamiento, si es por más de 3 meses, se avisa con una antelación no inferior a 5 días y tiene derecho a recibir gastos de viaje y 4 días de vacaciones o laborales retribuidos de permiso por cada 3 meses. ¿Vale? Recordad siempre que cuando hablamos de esto estamos hablando de mínimos. Los convenios colectivos, los contratos de trabajo pueden mejorar, no empeorar, pueden mejorar lo que aquí se establece. Esto es lo que viene en estatuto de trabajadores.
Modificaciones sustanciales del contrato. Ya hemos visto modificaciones funcionales de tus funciones, de las funciones que tú tienes. Preguntaba una compañera también en un correo de unas modificaciones en un puesto de trabajo. Generalmente, corregirme si me equivoco, pero cuando tú firmas un contrato de trabajo, guarda relación a un convenio colectivo, a un acuerdo de empresa, pero no exactamente establece todo lo que tú vas a hacer en el contrato de trabajo. Te dice el horario, te dice la jornada, el tiempo, pero no te dice cláusulas. Tienes que hacer esto. ¿Vale? No te lo hace. ¿Vale? Entonces preguntaba por una modificación de funciones o una función añadida, nueva, y yo le decía, no lo sé, pero entiendo que si la empresa establece nueva organización de funciones para todos, no tiene que hacer contratos nuevos, ni hay modificaciones sustanciales de contrato, ni hay modificaciones funcionales. Cuando hablamos de modificaciones funcionales estamos hablando de cambios muy drásticos. Es decir, si yo estoy llevando la contabilidad de empresa y me pasan al departamento de recursos humanos o nóminas, el cambio es sustancial, porque no es lo mismo lo que hacía con lo que estaba haciendo. ¿Vale? Y si me afecta a mí, es una modificación funcional. Pero si yo os cojo a todas y os llevo y os digo, a partir de ahora, aparte de esto, vais a hacer esto, os lo estoy diciendo a todas. O incluye una función nueva que una parte la va a hacer. No es una modificación. No sé si me explico. ¿Vale? Intento un poco trasladar también a veces las preguntas que me hacen algunas compañeras. Vale. Otra modificación, la última. Modificaciones sustanciales. Cualquiera de estas modificaciones que se consideran modificaciones sustanciales, que te cambien la jornada de trabajo, los turnos, la distribución del tiempo, el sistema de remuneración. Bien, pues si nos encontramos en esta situación, asumimos el cambio. Perfecto. O lo asumimos y lo que decíamos, recurrimos porque no estamos de acuerdo y interponemos demanda ante el juzgado de lo social. 20 días antes para presentarlo. Si se declara injustificado esas modificaciones, vuelvo a las mismas condiciones anteriores. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? También, en esto hay que tener sentido común, es decir, que puedes entrar en litigio con la empresa. Es decir, la empresa puede molestarse, ¿no? Vamos a llamarlo así. ¿Vale? O rescindir el contrato, es decir, las modificaciones que afectan a mi contrato no me gustan, no estoy de acuerdo, por lo tanto, rescindo. Fijaros que aquí la indemnización establecida es de 20 días por año, máximo 9 mensualidades. Vale, 9 mensualidades. Estamos hablando de 270 días de indemnización como máximo. A lo largo de este tema vamos a ver los 4 modelos de indemnización, que son 20 días por año, máximo 12 mensualidades, como hemos visto en la movilidad geográfica, y vamos a ver en otro tipo de despidos, por ejemplo, el despido por causas objetivas, o un despido por ERE, que empieza con ese tipo de indemnización. O vamos a ver este tipo de indemnización, 20 días por año, máximo 9 mensualidades, en el caso de las modificaciones sustanciales del contrato de trabajo. ¿Vale? O vamos a ver 33 días por año, máximo 24 mensualidades, en caso de despidos improcedentes por los contratos establecidos a partir del 2001, una cosa así. Y veremos también que puede haber indemnizaciones de hasta 45 días por año, máximo 42 mensualidades, en aquellos despidos improcedentes de trabajadores que lleven muchos años en la empresa. ¿Vale? Pero eso lo veremos en la parte práctica, pero para que nos vaya a sonar. Colectivas, modificaciones colectivas, periodo de consulta, negociación de buena fe, acuerdo o desacuerdo y siempre todas las decisiones impugnables.
La suspensión del contrato de trabajo. Puede haber interrupciones temporales de la prestación laboral sin que finalice esa prestación. Tenemos claro, por ejemplo, el caso de una incapacidad, o el caso de un embarazo, o el caso de una huelga, ¿vale? ¿De acuerdo? No desaparece esa relación, pero durante ese tiempo el empresario no tiene obligación de satisfacer el salario del trabajador, ¿vale? Ahí tenemos algunas causas, ¿de acuerdo? Las que vienen recogidas en el estatuto. Aquí aparece ya un concepto que son los ERTE, los ERES, etc. En el caso del ERTE apareció, y se ha oído mucho en los últimos años, las causas llamadas causas ETOP, que es el acrónimo de causas económicas, es decir, que los resultados económicos negativos de la empresa den lugar a una regulación de un expediente de regulación de empleo, permanente o temporal. Causas técnicas, cambios en los instrumentos de producción. Causas organizativas, nuevos sistemas de trabajo que obliguen a una reestructuración de la empresa. O productivas, es decir, que determinados productos caigan en su demanda y por lo tanto la empresa necesita una reorganización de sus productos o de su urbanización, ¿vale? Es lo que se conocen causas ETOP. Venían funcionando, por ejemplo, algunas de estas cosas es decir, cuando una empresa despide a un trabajador, sea individual o colectivamente, tiene que justificarlo. No puede decir, tú y tú os vais porque me caéis mal, tú te quedes, tú tal. Es decir, este tipo de cosas no se pueden hacer, sino que hay que justificar el porqué. Y ahí es donde aparecen esas causas, ¿vale? Fuerza mayor temporal, lo que llamamos ERTE, es algo transitorio. Se ha visto mucho, ha aparecido esta figura nueva, que ya estaba, pero se ha utilizado mucho con la crisis sanitaria. Es decir, durante la pandemia, el gobierno actual fomentó esta medida. Es decir, que en momentos determinados, empresas reducían su jornada, cierres temporales, y le ayudaban para que saliera adelante, con el pago de salarios o con el tema de otro tipo de cosas, ¿de acuerdo? Era un poco ayudar a sobrevivir. Ojo, son expedientes de regulación temporales, no permanentes, como puede ser el ERE, un expediente de regulación de empleo. Aquí estamos hablando de un ERTE. Estos ERTE, por alguna de las causas que hemos visto antes, es iniciativa del empresario. Evidentemente, los trabajadores no se van a reunir para decir, oye, ¿qué tienes que hacer? Un ERTE. No, sino que es el empresario el que lo comunica. Se abre un periodo de consultas y lo comunica a la autoridad laboral y a los representantes de los trabajadores. En un periodo no superior a 15 días. Esto no se dilata en el tiempo, porque si no, no tiene sentido. Estamos hablando de situaciones graves que pueden obligar a cerrar una empresa. Entonces, esto va rápido. Con los representantes hay acuerdo o desacuerdo y la decisión se notifica a los trabajadores, a la autoridad laboral, en un plazo no superior a 15 días, ¿vale? Los trabajadores no rompen su relación laboral y pueden acceder durante ese tiempo a la prestación de desempleo. Insisto, expediente de regulación transitorio, temporal, ¿vale? Informes con el visto bueno o no de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, ¿vale? Los ERTEs por fuerza mayor, por hechos extraordinarios, estos se resuelven en un plazo rápido de 5 días. Y luego había, durante un tiempo, este mecanismo de red de flexibilidad y estabilización de empleo. Y eran dos tipos, cíclicos, durante máxima de un año, y otros de un sector, un año y con prórrogas. Tenemos el ejemplo de las agencias de viaje que se aplicó. Acordaros que durante la pandemia no viajaba nadie. Es decir, estaba todo paralizado. Entonces, se aplicó este mecanismo de estabilidad, de flexibilidad, y en abril del 2022 se aplicó a las agencias de viaje durante un tiempo determinado. La excedencia es otro tipo de suspensión del contrato de trabajo.
Tenemos la excedencia voluntaria, la que pide un trabajador por necesidad, que va de 4 meses a 5 años. Tienes que tener un año para solicitarla. Yo siempre recomiendo, si uno se plantea el tema de la excedencia, que tenga muy claro lo que establece el convenio colectivo, ¿vale? En los convenios colectivos habla de estas situaciones y es bueno conocer qué es lo que pasa y qué puede pasar. No computa efectos de antigüedad, es decir, si tú te vas 5 años, se va a considerar como si hubieses estado en la empresa. No hay reserva del puesto de trabajo, pero sí preferencia en caso de que quede disponible, ¿vale? Y pasados 4 años se puede volver a solicitar. A veces tú pides una excedencia y no vuelves. Y hay otros que lo piden por 1 año, 2 años, porque quieren hacer otras cosas o quieren probar otras cosas y luego intentan volver a la empresa. Derecho preferente a ese puesto de trabajo, ¿vale? Luego tenemos las excedencias forzosas. José Antonio, perdona, tengo una duda. Dime. ¿Pierdes tu antigüedad? No. Si te vas. O sea, yo llevo 20, por ejemplo, 20 años en la empresa, me voy 4, entiendo que esos 4 no van a computar como antigüedad, pero cuando vuelva a los 4 años, empezaré mi año 21. Sí. Vale. Siempre tenemos esa duda en mi empresa, porque No. nosotros cobramos plus de antigüedad y es como, Claro. si te vas de excedencia, luego cuando vuelvas has perdido esos años de antigüedad. No, porque tú no partes de cero. Es una suspensión es que se rompe esa relación, no se rompe, se paraliza esa relación, la excedencia es un caso, durante un tiempo determinado. Esto es como, en algunos casos sí la antigüedad sí se computa, pero en el caso de la voluntaria, que tú te quieres ir durante un tiempo determinado y luego vuelves a la empresa, vuelves a un puesto, al puesto parecido y en las mismas condiciones en las que te fuiste, ¿vale? Insisto que tenemos los convenios colectivos, ¿vale? Nada. Forzosa, todo el mundo la conoce. Diputados, alcaldes, representantes sindicales, es decir, personas que abandonan por cargo público su puesto de trabajo, ¿vale? Y lo único es que sí computa efectos de antigüedad, es como si no te hubieses ido. Hay reserva del puesto de trabajo y una vez que terminas tu relación, tienes 30 días para incorporarte a ese puesto. ¿Qué suele suceder? Siempre hay casos. Es decir, yo, por ejemplo, conozco un amigo mío que fue 16 años alcalde. Cuando salió, porque perdió las elecciones por 30 votos, su empresa había desaparecido. Y era joven, o es joven. Entonces, tuvo que buscarse la vida. En el caso de él, ya dada su experiencia, ocupó cargos en su partido, tal, y bueno, pues se mantuvo. Pero hay gente que no, que luego, profesores que vuelven a dar clase, gente conocida, pues yo qué sé, recuerdo de Marín, que fue comisario europeo, presidente del Parlamento español y volvió a dar clases a la Universidad de Castilla-La Mancha. Lamentablemente duró poco porque falleció no pasado mucho tiempo. O, por ejemplo, alguien, lo mismo lo habéis oído o no, alguien carismático en el Congreso de los Diputados fue Julián Guita, representante de Izquierda Unida. Era maestro, ya no fue diputado y volvió a su colegio, en ese caso ya era instituto, y estuvo el tiempo hasta que tal. Otro destacado dirigente de Izquierda Unida que volvió a trabajar en la mina, porque era minero. Es decir, muchos vuelven. O representantes sindicales, diputados, etc. Cargos públicos. Y es lógico que ya que van y son un cargo público, durante ese ejercicio puedan regresar una vez que finalice a su puesto de trabajo. Y luego tenemos excedencias por cuidado de descendientes menores, nacimiento, adopción, acogimiento, con reserva de puesto, con derecho a asistir a curso de formación, computa efectos de antigüedad, o por cuidado de un familiar hasta segundo grado, hasta 2 años. Insisto, mirar convenio colectivo. En algunos aspectos se mejoran, ¿vale? Estamos hablando de excedencias con carácter general. Esta
Este cuadro resume un poco las excedencias, la voluntaria, requisitos, un año de antigüedad, en este caso no existe, los otros, la duración, tiempo necesario, computa efecto de antigüedad, no sí, reserva el puesto de trabajo, no sí, solo el primer año. ¿Vale? Es decir, tenéis el resumen de todas las excedencias. La extinción del contrato de trabajo. La extinción del contrato de trabajo supone el fin de la relación laboral entre el empresario y el trabajador. Puede ser, normalmente, cuando finaliza una relación, lo normal, salvo que sea por el periodo de prueba o por abandono, pues se requiere una causa, ¿no? Un motivo, una causa por la que finaliza la relación. Por ejemplo, fin de contrato. Es la causa, ¿no? O si en algún momento determinado nos dice la normativa, la ley, la causa de ser alegada y probada por quien pretende hacerla valer. Por ejemplo, si yo despido a alguien, tengo que justificar por qué despido a alguien. Porque esa persona a la que he despedido, lo normal es que me denuncie. Y vayamos a un acto de conciliación o a un juzgado y las causas deben estar legalmente reconocidas en el Estatuto de Trabajadores. El Estatuto tal y como vienen establecidas. ¿Vale? Alegada y probada. No es yo te despido porque llegas tarde o porque no haces tu trabajo. ¿Por qué no hago mi trabajo? Por esto, por esto, por esto, por esto. Lo alego y lo pruebo. Y si me dan la razón, el empresario gana. Si no le dan la razón, el trabajador. Causas de extinción. Aquí se recogen prácticamente todas las causas de extinción del contrato. ¿Vale? Las vamos a ir viendo, pero bueno, por voluntad de las partes, mutuo acuerdo, por voluntad del trabajador, el empresario, otras causas. La muerte, invalidez de la persona contratada, o del empresario, etc. El finiquito, que trabajaremos con él. ¿Qué es el finiquito? Es el documento, finiquito o liquidación, el documento que recibe la persona que finaliza su contrato con la empresa. Con él lo que hacen es liquidar las cantidades pendientes que tenga el empresario con el trabajador. ¿Vale? La empresa está obligada a permitir, si lo requiere, el trabajador un componente del comité de empresa, sobre todo si las relaciones no acaban bien. ¿De acuerdo? Si un trabajador no está de acuerdo, pues tiene obligación, no tiene obligación, tiene derecho a firmar con el no conforme o bien no firmar y presentar una papeleta de conciliación entre el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, que es el paso previo para el juzgado de lo social. ¿Vale? Paso previo obligatorio. Uno no se va directamente a tribunales, uno va al Servicio de Mediación, donde ese Servicio de Mediación van a intentar llegar a un acuerdo. Muchos acuerdos se toman. Y aquí os puse porque algunas empresas suelen añadir la coletilla, esta de, el finiquito expresa que el trabajador y el empresario reconocen no tener nada que reclamarse en el futuro. ¿Vale? Es decir, hay que leer la letra pequeña. Y si no estás de acuerdo, o estás nervioso o nerviosa, o en un momento determinado, porque estás solo, normalmente, ahora veremos en situaciones, en el caso de despido disciplinario, los procedimientos, pero en un despido normal o cualquier cosa, que alguien te acompañe, y si no, o dejar en blanco, no firmar o no conforme. El cheque llévatelo. O si vas a denunciar, o si no te lo quieres llevar, denuncia, vale, lo que sea. Pero hay que mirar, a veces, esa letrita pequeña, es decir, tú has firmado que reconoces que ya está todo liquidado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que evitarlo. ¿Y si una empresa no se presenta en el SMAC? Sí, me pasa así. Hay muchas que no se presentan. Otras... Hay acuerdos previos entre el trabajador y el empresario para una cantidad. A ver, tened en cuenta que las cantidades, hasta una cierta cantidad, las indemnizaciones están exentas de cotización y IRPF, ¿de acuerdo? Hasta una cierta cantidad o que te den más de lo que te
especial, no, de lo que te corresponde, ¿vale? Esos 20 días que hemos dicho, por ejemplo, 12 mensualidades, imagínate que te corresponde 2.000 euros y la empresa te da 5.000. A lo mejor llega a un acuerdo de despido, cualquier cosa, o a veces también llegan a acuerdos de despido para que tú cobres la prestación de desempleo. Tú reconoces que has recibido una cantidad que luego no recibes, pero es decir, luego la casuística, es decir, este tipo de cosas, aquí vamos a ver lo legalmente establecido. ¿Que hay muchas empresas que no se presentan? Evidente. El que debe presentarse es el trabajador, porque si no pierde todos los derechos, ¿vale? Pero una empresa no se presenta, pues vamos al paso siguiente. El trabajador directamente denuncia ante el juzgado de lo social. ¿Vale? Normalmente la empresa que no se presenta es porque no tiene ganas de dice no estoy de acuerdo y tiro para adelante. A veces yo creo también que el empresario piensa este no se va a atrever, este no se va a atrever, porque a veces nos da miedo, ¿no? Y hay que denunciar y luego pues ese tipo de cosas el empresario, los abogados cobrarán y tú recibirás el dinero que te corresponde. Conceptos que suelen incluir los abonos y los descuentos. Los días de mes que finaliza la relación, porque no siempre finaliza a final de mes. Puede finalizar el 10, el 15 o el 20. Importe de días de vacaciones no disfrutados, parte proporcional de pagas extras devengadas y no percibidas, indemnizaciones, todo ese tipo de cosas son abonos que le corresponden. O los descuentos, el importe de la retención a cuenta, el IRPF, cuota de seguridad social, días de vacaciones disfrutados de más, que a veces también sucede. Las indemnizaciones no tributan mientras que no superen los límites establecidos. Me parece que el máximo está, lo comprobaremos, alrededor de 180.000 euros, ¿vale?, de indemnización. Y si cobran más de lo que legalmente está establecido. La extinción por voluntad conjunta del empresario y del trabajador. Mutuo acuerdo, bueno, pues, petición de baja por parte del trabajador, aceptación del empresario, firma finiquito, normalmente no tiene derecho a indemnización. Salvo, evidentemente, que lo establezca el contrato de trabajo. Hay un contrato temporal que sí tiene derecho a indemnización, que son 12 días por año trabajado, ¿vale? Y es proporcional, es decir, si trabajo 3 meses, pues son 4 días, ¿no? O 3 días. 4 trimestres, pues 3 días, ¿no? Proporcional. Dice, no supera a finalización del contrato por circunstancias de producción, no está obligado para cumplir el preaviso. Lo veremos varias veces por aquí. El concepto del preaviso está establecido en la costumbre. Normalmente te dicen que con 15 días de antelación. Muchas veces viene estipulado en convenio colectivo, viene estipulado en contrato de trabajo o viene estipulado en la costumbre. No es bien estipulado, sino que es la costumbre, es decir, avisar con 15 días de antelación, ¿vale?, que te dejo el puesto de trabajo o que finaliza tu contrato de trabajo, salvo que tenga la fecha estipulada, ¿vale? O cualquier otra causa consignada en contrato. Por voluntad del trabajador, dimisión. No hay causa que lo justifique, pero necesita preaviso, que es el día del convenio, y en su defecto la costumbre. Generalmente 15 días. Insisto, salvo que sea periodo de prueba, que no tienes obligación de decir nada. Sin preaviso puede dar lugar a descuentos. Lo normal es que haya descuentos, ¿vale? Es más, en estos casos ni tienes derecho a prestación derecho a indemnización, por supuesto, en dimisión, ni a prestación de desempleo. Y luego está el abandono, es decir, que tú no te presentas a tu puesto de trabajo. Normalmente la empresa lo que hace es esperar, por si acaso estás de baja o cualquier cosa, cualquier trabajador llama a la empresa y estoy enfermo. Lo normal, que es lo correcto. Si pasados esos días que no ha llegado ninguna prestación por IT, se confirma el despido, ese abandono, y la empresa puede reclamar daños y perjuicios, ¿vale?, si lo cree conveniente. Y por último, una resolución por causa justificada, que son los motivos recogidos en el estatuto. Modificaciones sustanciales del contrato de trabajo, falta de pagos o retrasos, cualquier otro incumplimiento por parte del empresario. Es decir, el trabajador, aquí estamos hablando que el trabajador es el que deja su puesto de trabajo. Y aquí es una causa justificada.
El trabajador tiene que solicitar la extinción en el juzgado de lo social, ¿vale? Y si es estimatoria, es decir, si le da la razón, tiene derecho a una indemnización de 33 días de salario por año trabajado con un límite de 24 mensualidades, si el contrato de trabajo es posterior al 12 de febrero de 2012. Antes, desde me parece el contrato del 2001, también hablábamos de 33 días. Y si es anterior al 2012, se estaban considerando como 45 días hasta el 2012. Pero eso no os preocupéis porque en la práctica lo entenderemos. Es coger la idea. Se recomienda, evidentemente, si es desestimatoria, si le dan la razón a la empresa, el contrato no se extingue, ¿vale? Lo que tienes que hacer es volver a tu puesto de trabajo si quieres. Se recomienda, si nos encontramos en esta situación, no dejar sin más de cumplir con las obligaciones y dar por extinguida la relación, ya que se podría considerar abandono del puesto de trabajo, con sentencia del Tribunal Supremo de optar por una cosa u otra. Es decir, lo que te dice el Tribunal Supremo es no abandones, o si abandonas, o sea, si denuncias, que vayas a estar feo. ¿Vale? Por voluntad del empresario, pues ya estamos hablando de despido. ¿Vale? Porque acaba el tiempo, es voluntad de ambos. Por abandono del trabajador, por voluntad del trabajador es lo que acabamos de ver, y en el caso del empresario estamos hablando de despido. Situaciones que se pueden dar, aquí finaliza totalmente la relación laboral. Estamos hablando de un despido colectivo, que es lo que conocemos como expediente de regulación de empleo, ERE, y una extinción por causas objetivas, ahora veremos en qué situación, y los despidos disciplinarios. En el caso del despido colectivo, se considera despido colectivo, avisarme un poquito para no coger a Jesús, cuando afecta menos en una empresa de menos de 100 trabajadores, un mínimo de 10, entre 100 y 300, mínimo de 10%, etc. Bueno, tampoco es tan importante, salvo que nos veamos afectados, evidentemente. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ahora, Telefónica me parece que está en un proceso, y alguna empresa más en proceso de iniciar. Normalmente empiezan con jubilaciones voluntarias, abandonos voluntarios, con indemnizaciones. Fijaros aquí que aparecen las causas ETOP, que siempre han existido, causas económicas, técnicas, organizativas, productivas, que obligan a que parte de los trabajadores ponerlos en la calle, ¿de acuerdo? No estamos hablando de uno ni dos, estamos hablando de muchos, por eso se llama despido colectivo, ¿vale? El procedimiento es necesario tramitar un expediente de regulación de empleo, por eso le llamamos ERE, y abrir un periodo de consultas. Y la indemnización mínima es 20 días de salario por año trabajado hasta un límite de 12 mensualidades. Pero eso no significa que sea la que se da, porque para eso están las negociaciones. Si se acepta el ERE por parte de la autoridad y por los representantes de los trabajadores, es porque llegan a un acuerdo hasta llegar a unas cantidades que no tienen por qué ser eso. Yo he visto EREs de 47 días, de 54 días, de más mensualidades, de cantidades más amplias. ¿De acuerdo? Entonces, es la negociación. Coca-Cola, cuando informaba sobre Coca-Cola, me parece que hablaron de 33 días por año trabajado. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis resumido. En este cuadro, la empresa comunica a los representantes la apertura del periodo y se da traslado a la autoridad. El ERE deberá acompañar, evidentemente, con una memoria que explique el porqué, con esas causas que hemos dicho antes. Un periodo de consulta con los representantes, el empresario, etc. Aquí tenéis si hay acuerdo, si no hay acuerdo, etc. Y a veces interviene la autoridad laboral y a veces el ERE se echa para atrás. La autoridad no ve razones suficientes para cerrar o llevar a cabo ese ERE. O pide que se vuelva a negociar. Despido por causas objetivas. Este despido tiene una característica fundamental y es que te despiden y te dan indemnización. Tú te vas a llevar una indemnización aunque te despidan. ¿Por qué? Porque se dan una serie de circunstancias que se consideran un despido por causas objetivas.
ineptitud de la persona contratada, pero siempre conocida o sobrevenida con posterioridad. No, si lo hemos tenido durante el periodo de prueba y lo hemos visto y no lo hemos despedido, no lo van a tener en cuenta. Es que posteriormente tú descubras esa ineptitud. La falta de adaptación ante modificaciones. Poníamos el ejemplo de una empresa que trabaja con una maquinaria determinada, que se quiere modernizar, cambia toda la maquinaria, que le da cursos de formación, pero hay trabajadores que ya no llegan. Da esos cursos de reciclaje, sí, pero es que no puede. Despido por causas objetivas. La amortización de puestos de trabajo. Determinados puestos de trabajo que por causas, siempre justificado, obligan que sin ser despido colectivo, pero en puestos determinados, obligan a ese despido. O, en casos determinados, insuficiencia presupuestaria, es decir, se iba a llevar a cabo un programa y no ha salido adelante. Por lo tanto, se puede utilizar el despido por causas objetivas. ¿Cuáles son las características fundamentales de este despido? Por escrito. Todos los despidos deben ser por escrito. Donde se expresen documentalmente las causas del despido. Y la fecha. Aquí, en estos casos, la fecha también es fundamental. Fijaros, la indemnización. Se pondrá a disposición del trabajador 20 días de salario por año trabajado, máximo 12 mensualidades. Otra vez que se repite, porque veíamos con movilidad geográfica. Se vuelve a repetir lo mismo. O con los seres, la misma cantidad de partida. Tiene que haber un preaviso, 15 días. Tiene derecho a 6 horas semanales retribuidas en la búsqueda de empleo, para que vaya buscando empleo. Y, evidentemente, puede recurrir ante el juzgado de lo social. Y fijaros la característica de este despido, que es curioso, porque yo me despiden, me da la indemnización, no estoy de acuerdo y denuncio. Y me da la razón, le da la razón a la empresa el juzgado de lo social. La indemnización no me la quita nadie. Es decir, yo sigo con mi indemnización. Pero me da la razón a mí. Evidentemente, si la empresa me despide, es porque no estoy, imaginaros que no estoy preparado para trabajar en la maquinaria que ha cambiado, que ha puesto en marcha. ¿Qué va a hacer? ¿Readmitirme? No, me despidirá. Pero ya cambia el despido. Ya no son 20 días, ya son 33 días y ya son más mensualidades. Que para un trabajador que lleva mucho tiempo, no es lo mismo que te den 2.000 euros de indemnización que 10.000, digo yo. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que esa característica del despido por causas objetivas es muy peculiar y hay que tenerla en cuenta. Que yo la indemnización la voy a recibir por este tipo de despido, ¿vale? Pero eso no quita que yo no estoy de acuerdo con él y que recurra, que denuncie, ¿vale? ¿Está? Bueno, despido por causas disciplinarias. Lo regula el artículo 54, el siguiente del Estatuto. Y bueno, pues aquí están las causas. Falta de efectividad, justificadas, etc. Acordaros que decíamos en un ejemplo que si el estatuto no lo establece, el convenio no lo establece, ni el contrato lo establece, pues bueno, más o menos es la costumbre la que establecerá, si la empresa demuestra, etc., indisciplina, ofensas verbales, transgresión de la buena fe, embriaguez. En muchos casos se ha dado, ¿no? Se ha dado, entonces, pues, si puedes demostrarlo, adelante. Despido por causas disciplinarias, notificación por escrito, decisión que motivan, echa un vistazo, si viene para el sexo. O sea, no interrumpirlo mucho. Si se realiza el despido y hay alguna causa que no se ha demostrado, se puede volver a hacer. Tienes un plazo de 20 días para rectificar. En una sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de 2024 exige que en el caso de los despidos disciplinarios el trámite
de audiencia previa al trabajador, antes de notificarle el despido, ¿vale? Es un poco para que alegue, o diga, o pueda defenderse. En caso de que no se cumpla, despido improcedente. La indemnización, pues en este caso es muy sencillo, no tiene derecho a indemnización, ¿vale? Sí prestación de desempleo, si cumple los requisitos, y si no está de acuerdo, recurrir ante el juzgado de lo social, ¿de acuerdo? Fijaros la diferencia, en el caso del otro despido sí tenía derecho a indemnización, en el caso de este despido no tiene derecho. Hombre, si le has pegado al jefe una paliza, no te recomiendo que presentes recurso ante el juzgado. Te recomiendo que salgas corriendo porque te van a denunciar, ¿no? Pero si tú no tienes una justificación, que incluso las hay. Es decir, cuando te juntas con un grupo de gente y habla uno, pues habla de su hermano, de un familiar, un amigo, mi novio, mi novia que trabaja en esta empresa, resulta que tenemos claro que fulanito lleva el camión y va, y antes de subir al camión, para ir en buenas condiciones, se fuma un porrito. A ver, muchas veces nos alarmamos, pero si fuera el empresario, Jesús, ya voy. Si fuera el empresario, pues pondría los medios para evitar, ¿no? Bueno, la semana que viene continuamos a partir de aquí, las 4 cosas que nos queda por ver y la teoría que nos queda. La semana que viene ponemos fin a noviembre y ponemos fin a la teoría, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo tenéis todo ahí, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, me lo decís, ¿vale? Me escribís, cualquier cosa, lo ponéis en los foros. Los foros también vienen bien para ir compartiendo con los demás compañeros ideas. Si veis alguna cosa curiosa, también lo que os dije, ponerlo, artículos, cosas que pasen. Mientras no me habléis del Gran Hermano ni las Islas de las Tentaciones, me podéis hablar de cualquier cosa, ¿vale? Y que sepáis que los que son del Barcelona no aprueban nunca conmigo, ¿vale? Eso no lo había dicho. Bueno, que tengáis buena semana, ¿vale? Igualmente. Hasta luego, adiós.